Un saludo para todos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero propósito de la educación? ¿Es simplemente adquirir conocimientos y habilidades, o hay algo más profundo y transformador en el proceso de aprendizaje? En este video, exploraremos las enseñanzas de Musonio Rufo, un destacado filósofo estoico romano, cuyas ideas sobre la educación, la ética y el desarrollo personal son sorprendentemente relevantes en la actualidad. Musonio Rufo fue un brillante maestro y pensador que dejó un legado duradero en la filosofía estoica. A través de sus disertaciones, recopiladas por su dedicado alumno Lucio, Musonio nos brinda un tesoro de sabiduría sobre cómo la educación puede enriquecer nuestras vidas y ayudarnos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Sus enseñanzas abarcan temas como la importancia de la educación para el desarrollo personal, la filosofía como una guía práctica para la vida cotidiana y el papel central de la ética en el proceso educativo. A medida que nos adentramos en las lecciones de Musonio Rufo, descubriremos cómo su enfoque único de la educación puede transformar nuestra perspectiva y brindarnos las herramientas para vivir una vida más significativa y satisfactoria. Así que acompáñame en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, mientras desenterramos la sabiduría intemporal de este gran filósofo estoico. Lección 1. La educación como el camino hacia el desarrollo personal, y el cultivo de la virtud. En el corazón de las enseñanzas de Musonio Rufo se encuentra la convicción de que la educación es esencial para el desarrollo personal y el cultivo de la virtud. Para Musonio, el verdadero propósito de la educación va más allá de la mera adquisición de conocimientos o habilidades. Se trata de transformarnos en seres humanos más sabios, compasivos y éticos. Musonio argumenta que la educación debe abarcar tanto el desarrollo intelectual como el crecimiento del carácter. Él nos anima a cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, y a aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Según Musonio, al internalizar estos valores y vivir de acuerdo con ellos, podemos convertirnos en personas más resilientes, empáticas y moralmente íntegras. Una de las ideas clave de Musonio es que la educación es un viaje de por vida que nunca termina. Él nos desafía a adoptar una mentalidad de crecimiento continuo y a buscar constantemente oportunidades para aprender y mejorar. Ya sea a través del estudio formal, la reflexión personal o las experiencias de la vida, siempre podemos profundizar nuestra comprensión y sabiduría. Musonio nos recuerda que el aprendizaje no se limita a las aulas o a las instituciones educativas, sino que es un proceso constante de autodescubrimiento y crecimiento. Además, Musonio enfatiza la importancia de aplicar lo que aprendemos a nuestra vida diaria. No basta con simplemente adquirir conocimientos teóricos, debemos poner en práctica las lecciones que aprendemos y permitir que transformen nuestras acciones y decisiones. Al hacer esto, la educación se convierte en una herramienta poderosa para el cambio personal y el impacto positivo en el mundo que nos rodea. En resumen, la primera lección de Musonio Rufo nos enseña que la educación es mucho más que una simple acumulación de información. Es un camino hacia el desarrollo personal, el cultivo de la virtud y la transformación en nuestra mejor versión. Al adoptar esta perspectiva, podemos aprovechar al máximo nuestras experiencias educativas y utilizarlas como un trampolín para una vida más significativa y satisfactoria. Lección 2. La filosofía como una guía práctica para la vida cotidiana. Otra idea central en las enseñanzas de Musonio Rufo es que la filosofía no debe ser un mero ejercicio intelectual, sino una guía práctica para la vida cotidiana. Musonio creía firmemente que los principios filosóficos deben ser accesibles y relevantes para todas las personas, independientemente de su posición social o nivel educativo. En sus disertaciones, Musonio enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Él nos anima a utilizar la filosofía como una brújula moral, ayudándonos a tomar decisiones éticas y a enfrentar los desafíos de la vida con integridad y sabiduría. Musonio argumenta que al interiorizar las enseñanzas filosóficas y aplicarlas en nuestras interacciones diarias, podemos cultivar hábitos virtuosos y llevar una vida más significativa. Uno de los aspectos clave de la filosofía práctica de Musonio es la coherencia entre nuestras palabras y acciones.
Él nos recuerda que no es suficiente simplemente profesar creencias nobles, debemos encarnarlas en nuestra conducta. Al demostrar integridad y vivir de acuerdo con nuestros principios, podemos inspirar a otros y contribuir positivamente a nuestra comunidad. Musonio también destaca la importancia de la reflexión y el autoexamen en la aplicación práctica de la filosofía. Nos alienta a cuestionar nuestras creencias, a evaluar críticamente nuestras acciones y a buscar constantemente oportunidades para crecer y mejorar. Al participar en esta introspección regular, podemos identificar nuestras fortalezas y debilidades y trabajar para alinear nuestras vidas con nuestros valores más profundos. Además, Musonio nos recuerda que la filosofía no es solo para los momentos de tranquilidad y contemplación, sino que también es una herramienta poderosa en tiempos de adversidad. Cuando nos enfrentamos a desafíos y contratiempos, los principios filosóficos pueden brindarnos una base sólida y una perspectiva más amplia. Al aplicar la sabiduría filosófica a nuestras luchas, podemos encontrar la fortaleza y la resiliencia necesarias para superar los obstáculos y salir adelante. En resumen, la segunda lección de Musonio Rufo nos enseña que la filosofía no es un mero ejercicio académico, sino una guía práctica para la vida cotidiana. Al aplicar los principios filosóficos a nuestras decisiones, acciones e interacciones, podemos cultivar una vida más significativa y satisfactoria. La filosofía nos brinda las herramientas para vivir con integridad, enfrentar desafíos y dejar una huella positiva en el mundo que nos rodea. Lección 3. El papel central de la ética y la moral en la educación. Un aspecto crucial de la filosofía educativa de Musonio Rufo es el papel central de la ética y la moral. Para Musonio, la educación no se trata solo de adquirir habilidades o conocimientos prácticos, sino de desarrollar un carácter virtuoso y un sólido marco moral. Musonio argumenta que la educación debe inculcar valores como la honestidad, la compasión, la justicia y la responsabilidad. Al enseñar ética y fomentar la reflexión moral, podemos ayudar a los estudiantes a desarrollar una brújula interna que guíe sus decisiones y acciones. Según Musonio, esta base ética no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye a crear una sociedad más justa y armoniosa. En sus enseñanzas, Musonio enfatiza la importancia de la integridad y la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Él nos anima a ser fieles a nuestros principios, incluso cuando enfrentamos presiones externas o tentaciones. Al cultivar la fortaleza de carácter y la rectitud moral, podemos convertirnos en ejemplos positivos para los demás y contribuir al bien común. Además, Musonio destaca el papel del autoexamen y la reflexión en el desarrollo moral. Nos alienta a cuestionar nuestras creencias, a evaluar críticamente nuestras acciones y a buscar constantemente el crecimiento ético. Al participar en esta introspección regular, podemos identificar nuestras fortalezas y debilidades morales y trabajar para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Musonio también reconoce que el desarrollo moral es un proceso continuo que requiere práctica y dedicación. No se trata de alcanzar la perfección, sino de comprometerse con el crecimiento constante y el aprendizaje a lo largo de la vida. Al abordar la educación con esta mentalidad, podemos cultivar la humildad, la empatía y la sabiduría necesarias para navegar los complejos desafíos éticos de la vida. En resumen, la tercera lección de Musonio Rufo nos recuerda que la educación no puede separarse de la ética y la moral. Al inculcar valores sólidos, fomentar la reflexión moral y alentar el autoexamen, podemos desarrollar no solo mentes agudas, sino también caracteres virtuosos. Esta combinación de conocimiento y ética es esencial para crear individuos íntegros y una sociedad más justa y compasiva. Lección 4. La igualdad de género en la educación y la capacidad de todos para alcanzar la sabiduría. Una de las características más notables del enfoque educativo de Musonio Rufo es su firme creencia en la igualdad de género. En una época en la que la educación superior estaba principalmente reservada para los hombres, Musonio defendió el derecho de las mujeres a recibir la misma educación y oportunidades de crecimiento personal. Musonio argumentaba que tanto hombres como mujeres poseen la capacidad inherente de razonar y cultivar la virtud.
Él creía que la sabiduría y el carácter no dependen del género, sino de la dedicación individual al aprendizaje y el crecimiento personal. Al abogar por la inclusión de las mujeres en la educación, Musonio desafió las normas sociales restrictivas de su tiempo y allanó el camino para una visión más igualitaria del aprendizaje. En sus enseñanzas, Musonio enfatizaba que la educación debe estar disponible para todos, independientemente de su género o estatus social. Él reconocía que cada individuo tiene un potencial único para contribuir a la sociedad y que, al negar el acceso a la educación, se desperdiciaban valiosos talentos y perspectivas. Al promover la inclusión y la igualdad de oportunidades, Musonio sentó las bases para un enfoque más justo y equitativo de la educación. Además de abogar por la igualdad de género en la educación, Musonio también practicaba lo que predicaba. Él enseñaba tanto a hombres como a mujeres en su escuela filosófica y trataba a todos sus estudiantes con el mismo respeto y dignidad. Al liderar con el ejemplo, Musonio demostró que la igualdad de género no era solo un ideal abstracto, sino un principio que podía y debía ser aplicado en la vida real. La visión progresista de Musonio sobre la igualdad de género en la educación sigue siendo relevante en la actualidad. A pesar de los avances significativos, aún persisten brechas y desigualdades en el acceso y las oportunidades educativas en muchas partes del mundo. Las enseñanzas de Musonio nos recuerdan la importancia de continuar luchando por la inclusión y la igualdad, y de reconocer el potencial de cada individuo para alcanzar la sabiduría y contribuir a la sociedad. En resumen, la cuarta lección de Musonio Rufo destaca la importancia de la igualdad de género en la educación y la capacidad de todos los individuos para alcanzar la sabiduría. Al desafiar las normas restrictivas de su época y abogar por la inclusión, Musonio sentó las bases para un enfoque más justo y equitativo del aprendizaje. Sus enseñanzas nos inspiran a seguir luchando por la igualdad de oportunidades y a reconocer el potencial ilimitado de cada ser humano. Si te está gustando este contenido y quieres apoyarnos para que podamos seguir creando más videos como este, déjanos tu like y considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Continuemos. Lección 5. La resiliencia y la fortaleza mental frente a la adversidad. Otra lección poderosa que podemos extraer de la vida y las enseñanzas de Musonio Rufo es la importancia de la resiliencia y la fortaleza mental frente a la adversidad. A lo largo de su vida, Musonio enfrentó numerosos desafíos y contratiempos, incluyendo el exilio y la persecución. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, se mantuvo firme en sus principios y continuó enseñando y viviendo de acuerdo con su filosofía. Musonio creía que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de adversidad, sino en cómo respondemos a ella. Él enseñaba que podemos cultivar la resiliencia a través de la práctica constante de la filosofía y el desarrollo de un carácter sólido. Al enfrentar los desafíos con ecuanimidad, paciencia y determinación, podemos superar los obstáculos y salir fortalecidos de la experiencia. En sus enseñanzas, Musonio enfatizaba la importancia de mantener una perspectiva estoica frente a las dificultades. Esto implica reconocer que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Al enfocarnos en lo que podemos controlar, como nuestras actitudes, acciones y respuestas, podemos encontrar una sensación de empoderamiento y paz interior, incluso en circunstancias desafiantes. Musonio también destacaba el papel de la gratitud y la apreciación en el cultivo de la resiliencia. Nos alentaba a encontrar la oportunidad en cada desafío y a estar agradecidos por las lecciones que podemos aprender de la adversidad. Al adoptar una mentalidad de crecimiento y ver los contratiempos como oportunidades para el desarrollo personal, podemos cultivar una mayor fortaleza mental y adaptabilidad. Además, Musonio enseñaba que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar frente a la adversidad. Nos animaba a usar nuestras dificultades como un trampolín para el crecimiento y la transformación personal. Al enfrentar nuestros desafíos con coraje y determinación, podemos descubrir fortalezas internas que quizás no sabíamos que poseíamos y emerger de la adversidad como individuos más sabios y compasivos.
Las enseñanzas de Musonio sobre la resiliencia son especialmente relevantes en el mundo actual, donde todos enfrentamos diversas formas de adversidad, ya sea personal, profesional o global. Al cultivar la fortaleza mental y la capacidad de recuperación, podemos navegar por estos desafíos con mayor gracia y efectividad, y usar nuestras experiencias para aprender, crecer y hacer una diferencia positiva en el mundo. En resumen, la quinta lección de Musonio Rufo nos recuerda que la resiliencia y la fortaleza mental son habilidades cruciales que podemos cultivar frente a la adversidad. Al adoptar una perspectiva estoica, practicar la gratitud y ver los desafíos como oportunidades para el crecimiento, podemos desarrollar la capacidad de no solo sobrevivir, sino de prosperar en tiempos difíciles. Las enseñanzas de Musonio nos inspiran a enfrentar nuestras dificultades con coraje y a usar nuestras experiencias como un trampolín para la transformación personal y el impacto positivo. Lección 6. La relación maestro-alumno y la influencia de Musonio Rufo en Epicteto. Una dimensión fascinante de las enseñanzas de Musonio Rufo es su relación con su alumno más famoso, Epicteto. Epicteto, quien posteriormente se convertiría en uno de los filósofos estoicos más influyentes, fue profundamente moldeado por las enseñanzas y el ejemplo de Musonio. Su relación maestro-alumno nos brinda una valiosa perspectiva sobre la transmisión de la sabiduría y el impacto duradero de un mentor dedicado. Musonio reconocía la importancia de la relación maestro-alumno en el proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Él creía que un buen maestro no solo imparte conocimientos, sino que también guía y nutre el desarrollo del carácter y la sabiduría del alumno. Musonio se esforzaba por crear un ambiente de aprendizaje basado en la confianza, el respeto mutuo y el diálogo abierto, donde los estudiantes se sintieran empoderados para explorar ideas y hacer preguntas. En su papel como mentor de Epicteto, Musonio no solo compartió sus enseñanzas filosóficas, sino que también modeló los principios estoicos en su propia vida. A través de su ejemplo de integridad, resiliencia y dedicación a la virtud, Musonio demostró cómo la filosofía podía ser aplicada en la práctica. Esta combinación de instrucción y ejemplo vivo tuvo un profundo impacto en Epicteto, quien más tarde recordaría a Musonio con gran cariño y respeto. La influencia de Musonio en Epicteto se puede ver en las propias enseñanzas y escritos de Epicteto. Muchos de los temas centrales de la filosofía de Epicteto, como el enfoque en lo que está bajo nuestro control, la importancia de la virtud y el cultivo de la resiliencia, tienen sus raíces en las enseñanzas de Musonio. Epicteto no solo transmitió la sabiduría de Musonio, sino que también la amplió y la aplicó a los desafíos de su propio tiempo. La relación entre Musonio y Epicteto también nos recuerda la importancia de buscar mentores y guías en nuestro propio viaje de aprendizaje y crecimiento personal. Al conectarnos con maestros sabios y compasivos, podemos acelerar nuestro desarrollo y evitar algunos de los obstáculos y errores que podríamos encontrar por nuestra cuenta. Al mismo tiempo, como demostró Musonio, todos tenemos la capacidad de convertirnos en mentores y dejar un impacto positivo en las vidas de los demás. Además, la relación maestro-alumno entre Musonio y Epicteto destaca el poder de la filosofía para forjar conexiones profundas y duraderas. A través de su amor compartido por la sabiduría y su compromiso con los principios estoicos, Musonio y Epicteto formaron un vínculo que trascendió las limitaciones de su tiempo y lugar. Su relación es un testimonio del potencial de la filosofía para unir a las personas y crear una comunidad de aprendizaje y crecimiento. En resumen, la sexta lección de Musonio Rufo arroja luz sobre la importancia de la relación maestro-alumno y su influencia en Epicteto. A través de su dedicación como mentor y su ejemplo vivo de los principios estoicos, Musonio moldeó profundamente la filosofía y el carácter de Epicteto. Su relación nos recuerda el poder de buscar guías sabios, convertirnos en mentores para otros y forjar conexiones significativas a través del amor compartido por la sabiduría. La influencia duradera de Musonio en Epicteto es un testimonio del impacto transformador que un maestro dedicado puede tener en la vida de un alumno y en el curso de la historia filosófica. Lección 7. La relevancia de las enseñanzas de Musonio Rufo en la sociedad actual. A pesar de haber vivido hace casi 2 milenios, las enseñanzas de Musonio Rufo siguen siendo notablemente relevantes para la sociedad moderna.
En un mundo cada vez más complejo y desafiante, la sabiduría temporal de Musonio nos ofrece una guía valiosa para navegar por las incertidumbres de la vida y cultivar una existencia más significativa y satisfactoria. Una de las formas en que las enseñanzas de Musonio resuenan en la actualidad es en su énfasis en la educación como una herramienta para el desarrollo personal y el cambio social. En una época en la que la educación a menudo se ve como un medio para un fin, como la adquisición de habilidades laborales o la obtención de un título, Musonio nos recuerda el verdadero propósito de la educación: transformarnos en seres humanos más sabios, compasivos y éticos. Al priorizar el cultivo del carácter y la virtud junto con el conocimiento práctico, podemos crear una sociedad más justa, equitativa y floreciente. Otro aspecto de la relevancia moderna de Musonio es su enfoque en la aplicación práctica de la filosofía en la vida cotidiana. En un mundo donde la ansiedad, el estrés y la incertidumbre son omnipresentes, las enseñanzas estoicas de Musonio nos brindan herramientas poderosas para mantener la claridad, la perspectiva y la resiliencia. Al aprender a enfocar nuestros esfuerzos en lo que está bajo nuestro control, cultivar la fortaleza mental frente a la adversidad y vivir de acuerdo con nuestros valores, podemos navegar por los desafíos de la vida con mayor gracia y efectividad. Además, la defensa de Musonio de la igualdad de género y la inclusión en la educación sigue siendo un tema apremiante en la actualidad. A pesar de los avances significativos, las desigualdades y las barreras sistémicas aún persisten en muchas áreas de la sociedad. Las enseñanzas de Musonio nos recuerdan la importancia de continuar luchando por la equidad y el acceso igualitario a las oportunidades educativas y de reconocer el potencial inherente de cada individuo para contribuir al bien común. La sabiduría de Musonio también es relevante para los desafíos éticos y morales que enfrentamos en el mundo moderno. En una era de rápidos avances tecnológicos, globalización y cambios sociales, a menudo nos encontramos navegando por aguas morales turbulentas. Las enseñanzas de Musonio sobre la importancia de cultivar una brújula ética sólida, practicar la integridad y vivir de acuerdo con nuestros principios nos brindan una base firme desde la cual podemos abordar estos complejos desafíos. Por último, el énfasis de Musonio en la relación maestro-alumno y el aprendizaje continuo es especialmente relevante en un mundo que cambia rápidamente. En una época de aprendizaje permanente y reinvención a lo largo de la vida, el modelo de tutoría y crecimiento compartido ejemplificado por Musonio y Epicteto nos recuerda el valor de buscar guías sabios, cultivar relaciones de aprendizaje y transmitir nuestro conocimiento y sabiduría a otros. En resumen, la séptima lección de Musonio Rufo subraya la continua relevancia de sus enseñanzas en la sociedad actual. Desde su énfasis en la educación transformadora y la aplicación práctica de la filosofía, hasta su defensa de la igualdad de género y la importancia de una brújula moral sólida, la sabiduría de Musonio nos ofrece una guía temporal para navegar por los complejos desafíos del mundo moderno. Al estudiar y aplicar sus enseñanzas, podemos cultivar la resiliencia, la sabiduría y la virtud necesarias para prosperar en un mundo incierto y dejar un impacto positivo duradero. Lección 8. La importancia de la coherencia entre palabras y acciones. Un principio central en las enseñanzas de Musonio Rufo es la importancia de la coherencia entre nuestras palabras y acciones. Musonio creía firmemente que la integridad y la autenticidad son la base de una vida bien vivida y que debemos esforzarnos por alinear nuestras creencias declaradas con nuestro comportamiento diario. En sus disertaciones, Musonio enfatiza que no es suficiente simplemente profesar nobles ideales o participar en discusiones filosóficas abstractas. Para que la filosofía sea verdaderamente significativa y transformadora, debemos encarnar sus principios en todas nuestras interacciones y decisiones. Musonio argumenta que cuando nuestras acciones contradicen nuestras palabras, socavamos nuestra credibilidad, erosionamos la confianza y perdemos la oportunidad de marcar una diferencia positiva en el mundo. La coherencia entre palabras y acciones es especialmente importante cuando se trata de ejercer influencia y liderar a otros. Como maestro y mentor, Musonio reconoció que sus estudiantes no solo aprenderían de sus lecciones verbales, sino también de su ejemplo vivo.
Al modelar los principios estoicos de sabiduría, justicia, coraje y autocontrol en su propia vida, Musonio demostró la aplicabilidad práctica de sus enseñanzas y inspiró a otros a seguir su ejemplo. Además, Musonio creía que la coherencia entre palabras y acciones es esencial para construir un carácter sólido y mantener la integridad personal. Cuando nos comprometemos a vivir de acuerdo con nuestros valores y principios declarados, desarrollamos una fortaleza interna y una claridad de propósito que puede guiarnos en tiempos de incertidumbre o adversidad. Al ser fieles a nosotros mismos y a nuestras convicciones, podemos cultivar la autenticidad, ganar el respeto de los demás y llevar una vida más significativa y satisfactoria. La importancia de la coherencia entre palabras y acciones también se extiende al ámbito de las relaciones y las interacciones sociales. Musonio enseñó que debemos esforzarnos por ser fiables, coherentes y dignos de confianza en todos nuestros tratos con los demás. Al cumplir nuestras promesas, ser honestos en nuestras comunicaciones y actuar con integridad, podemos fomentar relaciones sólidas basadas en el respeto mutuo y la comprensión. En un mundo donde la hipocresía, la falta de autenticidad y las palabras vacías a menudo parecen ser la norma, las enseñanzas de Musonio sobre la coherencia entre palabras y acciones son un recordatorio temporal del poder de la integridad. Al alinear nuestro comportamiento con nuestros valores y principios declarados, podemos efectuar un cambio positivo en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea, e inspirar a otros a hacer lo mismo. En resumen, la octava lección de Musonio Rufo subraya la importancia crucial de la coherencia entre nuestras palabras y acciones. Al encarnar los principios que profesamos y vivir con autenticidad e integridad, podemos cultivar un carácter sólido, fomentar relaciones significativas y marcar una diferencia positiva en el mundo. Las enseñanzas de Musonio nos desafían a alinear nuestro comportamiento con nuestros valores y servir como modelos a seguir para otros, demostrando el verdadero poder transformador de la filosofía aplicada. Lección 9. El autoexamen y la reflexión como herramientas para el crecimiento personal. Un aspecto clave de las enseñanzas de Musonio Rufo es la importancia del autoexamen y la reflexión como herramientas para el crecimiento personal. Musonio creía que la verdadera sabiduría y el desarrollo del carácter no pueden lograrse simplemente a través del estudio intelectual o la acumulación de conocimientos, sino que requieren una introspección y autoevaluación constantes. En sus disertaciones, Musonio alienta a sus estudiantes a dedicar tiempo regularmente a reflexionar sobre sus pensamientos, emociones y acciones. Al examinar de cerca nuestra vida interna y nuestro comportamiento, podemos obtener una comprensión más profunda de nuestras fortalezas, debilidades y áreas de mejora. Este proceso de autoexploración nos permite identificar patrones de pensamiento o hábitos contraproducentes que pueden estar obstaculizando nuestro crecimiento y felicidad. Musonio enseñó que el autoexamen no se trata de autocrítica o autocondena, sino de una evaluación honesta y compasiva de nosotros mismos. Al abordar nuestras reflexiones con curiosidad, apertura y una mentalidad de crecimiento, podemos obtener valiosos conocimientos sobre nuestra experiencia humana y desarrollar una mayor autoconciencia y aceptación. Además, Musonio creía que el autoexamen debe ir acompañado de acciones concretas para el cambio y el crecimiento personal. No es suficiente simplemente reconocer nuestras áreas de mejora. Debemos estar dispuestos a hacer el trabajo necesario para cultivar nuevos hábitos, desarrollar virtudes y alinear nuestras vidas con nuestros valores y aspiraciones. Al adoptar un enfoque proactivo de nuestro desarrollo personal, podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y vivir una vida más significativa y satisfactoria. La práctica del autoexamen y la reflexión también nos permite desarrollar una mayor resiliencia y adaptabilidad frente a los desafíos de la vida. Al cultivar una comprensión más profunda de nosotros mismos y nuestros patrones de respuesta, podemos aprender a navegar por las dificultades con mayor gracia y efectividad. A través de la introspección regular, podemos desarrollar una mayor claridad y perspectiva, lo que nos permite tomar decisiones más sabias y afrontar la adversidad con ecuanimidad. Además, el autoexamen y la reflexión pueden ayudarnos a cultivar una mayor empatía y conexión con los demás. Al profundizar en nuestra propia experiencia humana, podemos desarrollar una mayor comprensión y compasión por las luchas y alegrías de los demás.
Esta conciencia ampliada puede enriquecer nuestras relaciones y permitirnos hacer contribuciones más significativas a nuestras comunidades. En un mundo que a menudo está orientado hacia lo externo y se mueve a un ritmo rápido, las enseñanzas de Musonio sobre el autoexamen y la reflexión sirven como un valioso recordatorio para hacer una pausa y mirar hacia adentro. Al dedicar tiempo a explorar nuestra vida interna y trabajar intencionadamente en nuestro crecimiento personal, podemos desarrollar la sabiduría, la resiliencia y la compasión necesarias para prosperar en todas las circunstancias. En resumen, la novena lección de Musonio Rufo destaca el poder transformador del autoexamen y la reflexión en el camino hacia el crecimiento personal. Al participar en una introspección regular y actuar en base a nuestras percepciones, podemos cultivar una mayor autoconciencia, desarrollar virtudes y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Las enseñanzas de Musonio nos invitan a abrazar la reflexión como una práctica vital para el desarrollo del carácter, la resiliencia y la conexión significativa con los demás. Lección 10. La educación como un proceso de aprendizaje permanente. Una de las ideas más poderosas en las enseñanzas de Musonio Rufo es la noción de la educación como un proceso de aprendizaje permanente. Musonio creía que el crecimiento personal y la búsqueda de la sabiduría no tienen un punto final, sino que son un viaje continuo que dura toda la vida. En sus disertaciones, Musonio enfatiza que el aprendizaje no se limita a un periodo específico de la vida o a un entorno educativo formal. Más bien, argumenta que cada experiencia, desafío y encuentro ofrece oportunidades valiosas para aprender y crecer. Al adoptar una mentalidad de aprendizaje permanente, podemos aprovechar al máximo estas oportunidades y continuar expandiendo nuestra comprensión y perspectiva a lo largo de nuestras vidas. Musonio también enseñó que el aprendizaje permanente requiere una actitud de humildad y apertura. Reconoció que, sin importar cuánto hayamos aprendido o logrado, siempre hay más por descubrir y áreas en las que podemos mejorar. Al abordar la vida con un sentido de asombro y curiosidad, podemos mantener nuestras mentes flexibles y receptivas a nuevas ideas y perspectivas. Además, Musonio creía que el aprendizaje permanente es esencial para el desarrollo continuo del carácter y la virtud. Argumentó que nunca debemos estar satisfechos con nuestro nivel actual de sabiduría o crecimiento personal, sino que siempre debemos esforzarnos por profundizar nuestra comprensión, refinar nuestras virtudes y alinear más estrechamente nuestras vidas con nuestros valores y principios. La noción de aprendizaje permanente también implica un compromiso con la aplicación práctica de nuestro conocimiento y comprensión. Musonio enseñó que el verdadero aprendizaje no se trata solo de adquirir información, sino de poner esa sabiduría en acción en nuestras vidas diarias. Al aplicar intencionalmente las lecciones que aprendemos y encarnar los principios que estudiamos, podemos transformar nuestro aprendizaje en un catalizador para un cambio positivo en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. En el mundo acelerado y en constante cambio de hoy, la visión de Musonio del aprendizaje permanente es más relevante que nunca. En una era de cambio tecnológico rápido, disrupciones sociales y desafíos globales complejos, la capacidad de aprender, adaptarse y crecer continuamente es esencial para el éxito y el significado a largo plazo. Al abrazar la educación como un viaje de toda la vida, podemos cultivar la resiliencia, la agilidad y la sabiduría necesarias para prosperar en un mundo incierto. En última instancia, las enseñanzas de Musonio sobre el aprendizaje permanente nos invitan a ver la educación no como una meta a alcanzar o una casilla a marcar, sino como una parte integral y continua de una vida bien vivida. Al comprometernos con un crecimiento y descubrimiento continuos, podemos convertirnos en estudiantes eternos de la sabiduría, encontrando significado, propósito y alegría en el viaje mismo. A lo largo de este video, hemos explorado 10 lecciones poderosas y transformadoras de la vida y las enseñanzas de Musonio Rufo. Desde la importancia del desarrollo personal y el cultivo de la virtud, hasta el valor de la coherencia, la reflexión y el aprendizaje permanente, la sabiduría temporal de Musonio tiene mucho que ofrecernos en nuestra búsqueda de una vida significativa y satisfactoria. Al estudiar y aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas, podemos caminar por el camino del crecimiento filosófico y personal.
Podemos cultivar resiliencia frente a la adversidad, desarrollar integridad y autenticidad en nuestras acciones, y encontrar alegría y propósito en el proceso continuo de aprendizaje y descubrimiento. Las enseñanzas de Musonio Rufo son un recordatorio poderoso de que la sabiduría y la filosofía no son solo para los antiguos o los eruditos, sino para todos los que buscan vivir una vida examinada y con propósito. Al encarnar estos principios atemporales, cada uno de nosotros tiene el poder de efectuar un cambio positivo en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo en general. Así que te animo a llevar estas lecciones contigo y a ponerlas en acción en tu propia vida. Abraza el viaje del crecimiento personal, busca la coherencia y la integridad en todas tus actividades, y nunca dejes de aprender y crecer. Al hacerlo, podrás descubrir por ti mismo la verdad transformadora y duradera de las enseñanzas de Musonio Rufo. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración filosófica. Hasta la próxima.